algo que viene acerca de una pregunta que me hizo un comprador. Puedo hacer una reparación en la casa, que ya estoy bajo contrato, pero aún no cierro, ¿verdad? Faltan 2-3 semanas para hacerlo. Hubo un tiempo atrás, vamos a menos como un año, digo, es algo reciente, que la verdad nunca he hablado de esto porque es algo confidencial, ¿verdad? Y yo no pienso, muchas veces pienso si, no sé, no, whatever. Pero bueno, esto es para que tú sepas qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no, ¿ok? Digo, legalmente, para protegerte. Yo representaba el dueño de la propiedad, ¿ok? Yo era el listing agent. Y el comprador tenía otro agente de bienes raíces que se le llama el buyer's agent, representa solamente al comprador. Y lo que sucedió es que ese fin de semana, o sea, la casa no se iba a cerrar, todavía faltaba, ¿qué te diré? Otras 2 semanas, 3 semanas más o menos. Solamente estábamos bajo contrato, habíamos pasado las inspecciones y creo que todavía estábamos esperando el avalúo. Pero bueno, lo que sucedió fue, cambia el clima, ese fin de semana se anuncia, ¿verdad?, que viene una tormenta de lluvia. Y en esas inspecciones y reparaciones y todo eso, se había dicho que había un área del techo que se tenía que reparar, ¿verdad? Que posiblemente podía haber una fuga. No la había en ese momento, pero que en el futuro podía haber una fuga, ¿no?, de agua. Entonces, el comprador, obviamente era su primera casa, se entiende, ¿verdad? Estás un poco más aprensivo cuando vas a comprar tu primera casa o quieres cuidar tu inversión, o sea, es válido, ¿me explico? Le dice a la gente de bienes raíces que se comunique conmigo y que me diga que van a enviar un techero, ¿verdad? Y van a hacer esa reparación porque ellos están, en su mente, ellos están protegiendo su casa. ¿Me explico? De que se vaya a hacer una situación peor o vaya a haber una fuga de agua y vaya a tumbar el techo, no sé, miles de cosas pueden suceder. Entonces, hablo yo con el dueño de la propiedad, le explico cuál es la situación. El dueño de la propiedad me dice, yo no quiero que nadie toque mi casa ni que toquen mi techo porque ellos aún no me han pagado, aún no son los dueños de esa casa y si algo llega a pasar de aquí en 2 semanas, ¿quién va a ser la persona que tiene el riesgo más grande? Obviamente el dueño, ¿no? Si es que, digo, y ahí la situación era esta, el comprador no podía entender por qué el dueño dijo que no, porque él decía, es algo positivo, te estoy arreglando el techo, es para proteger la propiedad, ¿verdad? Eso es lo que decía el comprador en su mente. Pero el dueño no lo veía así, el dueño lo veía, ¿qué si algo sucede con un préstamo? ¿Qué si viene un techero que yo no sé si tiene una licencia? ¿Qué si en vez de reparar, me explico, me hacen un problema más grave? Y yo no quiero lidiar con eso. Ni quiero quedarme con un problema que hizo alguien más y que si esa persona no compra la casa, al rato me va a decir, págame lo que invertí en ese parche que hice, que para comenzar, el dueño no lo pidió. ¿Me explico? Entonces, estas cosas son muy controversiales, se puede decir. Pero tú siempre tienes que apegarte a lo que es lo correcto, la ley, lo que dicen los contratos, ¿verdad? Que es algo que debemos de hacer, que es lo usual que hacemos. Entonces, yo soy muy apegada a las reglas. Entonces, yo le comento a mi comprador, el dueño de la casa, ¿qué quieres que hagamos? Entonces me dice, no, diles que no. Y adivinen qué pasó. Ese fin de semana, el dueño ya no estaba ocupando la casa, vivía en otro lugar, ¿verdad? El dueño, aún así, envía a su techero y ponen una lona. O sea, no arreglaron la casa, pero pusieron una lona, o sea, vamos a decir una lona de plástico, ¿no? Algo para cubrir el techo, proteger su casa. Para comenzar, esa casa no es tuya y es algo que es muy importante que cuando tú estás comprando una casa, tú entiendas que esa casa, aunque estás bajo contrato, esa casa aún no te pertenece, aún no es tuya por ley. O sea, el título no está bajo tu nombre, por lo tanto, tú no puedes agregar, quitar, poner cosas, me explico, en esa casa. Pero bueno, mandaron a esta persona, pusieron una lona. No, pues imagínense cómo se puso el dueño cuando pasó por ahí y se dio cuenta que había una lona. Bueno, fue toda una historia. Ahora, ¿qué sucede ahí? Sí, o sea, al final de la historia es que el comprador compró y se vendió la casa. Pero sí se puso en una situación muy difícil en la que el dueño dijo, si algo sucede, yo te voy a demandar. Y era una situación entre ellos. ¿Me explico? El dueño se enojó mucho y dijo, diles que si algo sucede con esta casa, si no compran, si me arruinaron el techo, yo lo voy a demandar a él por haber hecho eso sin mi permiso. Gracias a Dios, por eso tenemos canas verdes, todos los agentes de bienes raíces, pudimos controlar esta situación, llegar a un acuerdo.
todo, gracias a Dios, salió bien, el dueño compró la casa y ya no hubo situación de demandas. Ahora, ¿qué podía haber pasado ahí? ¿O qué fue lo que sucedió ahí? Tú, o sea, vamos a decir, el agente, yo entiendo que el agente de bienes raíces no siempre tiene el acceso, vamos a decir, o puedes convencer a un ser humano de no hacer cosas así. O sea, yo estoy de acuerdo que el agente de bienes raíces le dijo no lo hagas y el el comprador decidió hacerlo. Ella no puede controlar al cliente, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver la forma como tú educas a tu cliente, o sea, ya sea comprador o vendedor. O sea, yo les digo, mira, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no, esto es lo que sí, y si pasa eso va a suceder esto, y si pasa esto va a suceder esto. No es con la razón de asustar al cliente, simplemente es informarlo, educarlo. Porque los compradores y los vendedores no se dedican a vender y comprar casas, ¿verdad? No saben qué es lo que va a suceder, o sea, cuál es la situación legal, me pueden demandar, etcétera. Ellos no saben cómo funciona, ellos nada más piensan de acuerdo a su emoción, ¿verdad? Están emocionados con esta casa, adoran esta casa y no quieren que esta casa les suceda algún daño este fin de semana porque va a llover, viene una tormenta. Entiendo, pero realmente tenemos que separarnos un poquito. Digo, como tu agente de bienes raíces, yo tengo que decirte esto es lo que sí y esto es lo que no, a pesar de que quizás no sea lo que tú quieres oír. Cuando tú has comprado una propiedad, ¿verdad? Has querido hacer arreglos en esta propiedad. Cuando tú todavía no eres el dueño, ¿lo harías? Me gustaría que me lo digas aquí en los comentarios. Yo soy Iris Heredia, Real Estate Broker con Momentum Realty y tu amiga en bienes raíces. Sígueme para más.